Bienvenida a él. Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal de la Nación Argentina. Carlos, muchas gracias por atendernos. Rosario, Jorge y Fernanda, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Queríamos saber un poco, Carlos, tu opinión respecto a la sociedad hoy en día, porque es todo muy complicado y estamos en un momento tan crítico que es bueno saber la opinión de alguien que estuvo muy relacionado con los derechos humanos y la realidad que creo que pasó todos los límites, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces uno se hace preguntas que no tienen respuestas fáciles, como por ejemplo lo que está pasando estos tiempos es cómo se puede llegar a situaciones donde haya sectores sociales claramente perjudicados por quienes están votando o que van a ser perjudicados y lo votan igual. Es decir, son preguntas muy difíciles porque la única explicación que yo puedo encontrar, si es a eso lo que te referís en cuanto a lo que nos está pasando como país y como región, sí, porque nosotros no vivimos algo muy distinto, ¿correcto? O sea, Macri hablará en español y no muy bien en lugar de portugués, pero la realidad es que en el fondo tienen los mismos negocios en común y piensan igual ideológicamente. Claro, si hablamos del caso de Bolsonaro, digamos, es la ultraderecha al poder. Vos sabés que yo tengo un programa internacional los jueves en Realpolitik y hablaba de la derecha al poder. Hablábamos de Trump, hablábamos de Bolsonaro, que todavía no había sido elegido, pero tenía las elecciones, del caso de Macri, hablábamos de España, Israel, o sea, como que... y analizábamos un poco por qué llegaba la derecha, qué error había tenido la izquierda o digamos, y una de las cosas que llegamos a decir es que la gente vota a la derecha pero quiere seguir viviendo como con el peronismo, por ejemplo, entonces es contradictorio. Sí, yo ahí lo que me plantearía es, más allá de cómo quieren seguir viviendo, lo cual por otra parte es lógico, más allá de qué signo político les guste, sí. Lo cierto es que quieren vivir bien, quieren comer, quieren no tener hambre, quieren tener trabajo, por lo tanto... Sí, los derechos humanos. Absolutamente, el problema es que estos proyectos en marcha son exactamente lo opuesto a los derechos humanos en general y en particular a lo que puede querer la gente normal que quiere trabajar, no sufrir y poder alimentar a sus hijos. Por lo tanto, el problema más grave para mí es encontrar un antídoto para eso, y para encontrar un antídoto es imprescindible saber por qué sucede, cómo se llega, lo que yo te decía al principio, que nos hacemos todos esa pregunta, ¿cómo llega a ganar esta gente? Y yo creo que la primera respuesta, que es la que más hay que tener en cuenta, es la manipulación, o sea, que esto de una forma o de otra termina siendo fraude. Hay muchas formas, Rosario, de hacer fraude. Una de las formas, por supuesto, es con los números en los recuentos de votos, pero otra también es durante las campañas, con campañas fraudulentas, con técnicas de manipulación que también terminan siendo fraudulentas, o ganas una elección. Creo que por ahí pasa la clave, que nos está pasando eso. Claro, al mismo tiempo está el rol de las redes sociales e inclusive, vos sabés que una de las cosas que nos contaba una consultora de Brasil es que uno de los asesores de Bolsonaro fue el que asesoró justamente a Donald Trump en sus elecciones. Entonces, las similitudes que terminan encajando por todos lados. Sí, y la suma de todos es, si tomás el caso argentino con Durán Barba y su declaración pública calificando a Hitler como un tipo espectacular, lo vas a vincular también a las técnicas de Goebbels, los principios de Goebbels en la época del nazismo, y cualquiera que las baje de internet y las lea va a pensar que está viendo lo que sucedió en Argentina con Cambiemos, con Trump en Estados Unidos o con Bolsonaro en Brasil. O sea, son técnicas de manipulación muy viejas que están ayornadas, porque en vez de usar la camisa negra de los fascistas, usan la camisa celeste. Pero la mecánica de la manipulación es la misma. Claro. Carlos, todo eso los asesores de cada gobierno lo saben. Cómo era Macri no le sorprende a nadie. Lo que no se sabe es cuántos votos recibió desilusionados, lo mismo que le pasó a Bolsonaro. No medía tanto hasta el día del incidente y después del incidente es como que explotó. Es decir,
¿por qué le dan letra? ¿Por qué van para el lado que ellos quieren? Porque de un lado está el voto vergüenza, pero del otro lado está, por ejemplo, Bolsonaro, que subió cuando bajó Lula, y al mismo tiempo, cuando se le hizo, antes del balotaje, se hizo la marcha esta de las mujeres contra Bolsonaro, en vez de restar, sumó 6 puntos, que eso fue lo que le terminó de dar el pase al balotaje. Entonces, es el agrado de la gente con este tipo de personajes que también pasa con Trump, que los propios inmigrantes que ahora tienen nacionalidad estadounidense lo terminan votando para que no entren otros inmigrantes y no tengan los mismos derechos que ya tienen ellos. Claro, pero detrás de todo eso, el hilo conductor es la manipulación. Es decir, claro, si vos al hacer una campaña o al diseñar una campaña tenés en cuenta las distintas características sociológicas de las personas que van a votar, vas a direccionar tu campaña a captar ese tipo de votos. Más allá de que después se desilusionen, pero vos vas a tratar de captarlos. Y realmente por eso creo que lo más grave que nos está pasando es esa manipulación. Porque si vos no manejás eso, no vas a poder torcer lo que viene. Y a la inversa, si estudiamos adecuadamente, y una de las respuestas de lo que vos planteabas recién, yo creo que la estamos buscando mal, porque la estamos buscando, me incluyo, ¿no? Tradicionalmente la estamos buscando en la política, la respuesta. Y yo creo que en todo caso la política tendrá que instrumentar la respuesta, pero el análisis de la respuesta tiene más que ver con cuestiones de psicología profunda que con la política. La política las instrumenta, pero vuelvo a plantearlo, anda a Freud en psicología de las masas y análisis del yo, en malestar en la cultura, y vas a encontrar muchos más elementos para poder comprender esto, no desde la política, sino desde la psicología profesional. Claro, porque desde la política vos venís por el lado de la democracia, y si de alguna manera los votan, son legítimos, más allá del fraude o no que hablábamos. Después está el caso de Bolsonaro de vuelta con las fake news, y cómo WhatsApp inclusive le bloqueó al hijo de Bolsonaro la cuenta porque repartía noticias falsas. El rol de las redes sociales y cómo está la manipulación, porque si vamos al caso de específicamente de las redes sociales, la primera conferencia de prensa de Bolsonaro fue en Facebook. Absolutamente, pero hay una cosa que vos mencionabas recién, las redes sociales, y yo te agrego, muchas de las personas que opinan y que están en contra, por supuesto, de este avance fascista, cometen un error que yo se los dejo planteado, por lo menos para tenerlo en cuenta, que es inmediatamente salir a señalar, y después lo reiteran, y se está diciendo Macri todo el tiempo, que no hay que olvidarse que ganó legalmente y legítimamente. Son las dos cuestiones que se plantean todos los días, ¿sí? Y que es una democracia. Y yo dejo planteado, yo no estoy tan seguro, porque una cosa es la legitimidad de origen, cuando en el recuento de las urnas te da que ganó fulano, y otro es que fulano al día siguiente hace todo un desastre para llevarse toda la plata junto con sus cómplices y socios, que es lo que está pasando en Argentina y va a pasar en Brasil, y a partir de ese momento se debe cuestionar la legitimidad de ese régimen, porque si no, en democracia lo llamamos a todo, ¿entendés? O sea, Hitler, como fue elegido en un principio, entonces su régimen es democrático. No, señor, si es nazi o fascista, hay que decirlo con todas las letras, más allá de ver cómo lo resolvemos. A lo que yo iba es que en el mundo se dice que cuando vienen de un gobierno popular y desengañados, se van no al centro o a la centro derecha, se van a la extrema derecha. Y ahora justamente el gobierno de Macri e incluso el Fondo Monetario tiraron unas tasas bajas, dicen, para que no volvieran. Es decir, también corre para el otro lado. Si desilusionan a la gente, porque una persona de la calle me dijo, voy a tener que elegir otra vez entre los que me robaron y los que no me supieron dar respuesta. Entonces, si volvemos otra vez, si este gobierno no satisface, van a volver y están temiendo que vuelva otra vez el mismo partido que sacaron. Entonces como que quedamos atrapados y no podemos ver un poquito más allá o corregir ningún rumbo. Bueno, pero ahí la mejor estrategia, y luego de estudiar bien por qué la gente tiene eso que vos estás diciendo, porque es cierto eso. Como agua de palangana va, no busca nada en el medio. No, pero es que no lo busca porque no lo hay. Ahora, vos generás un frente, primero, para ese frente que yo creo que es imprescindible, excluir a, por ejemplo, quien tiene la base social más fuerte
en términos de número de votos que Cristina Fernández de Kirchner, en mi opinión. Excluirla es absurdo, es infantil y no permitiría jamás llegar a un triunfo que desplazara a esta gente que está gobernando. Ahora, si vos me decís que no excluirla debería ir acompañado, que es lo que yo pienso, de un arco político lo suficientemente amplio como para que esa gente que vos estás diciendo quede atrapada igual en la buena idea de votar a un frente progresista, pero no que excluya al gobierno anterior por las razones que está dando, porque eso también es manipulación que se ha hecho, y por eso hay presos políticos que la gente sigue pensando que son corruptos, cuando al día de hoy no existen pruebas de que así sea. Se entiende, es muy complejo el tema, pero yo creo que necesitamos avanzar en un frente, que eso es imprescindible, pero que no excluya. En realidad los únicos excluidos son los fascistas que están gobernando, y mucho ojo con los colaboracionistas. Todos los regímenes fascistas han tenido colaboracionistas en todos los países, no solo en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? En Bangladesh con los pakistaníes. Entonces, esa gente, que son los que hoy vos estás viendo que tienen el nombre, en este caso, Partido Justicialista, pero en realidad te votan un presupuesto terrible. Bueno, eso es lo que tiene que quedar fuera, porque en realidad es lo único que yo no incluiría en un proyecto. Rosaski, ¿qué tal? Yo le quería hacer una pregunta relacionada por ahí con alguien que no sé en qué medida conoce, pero que nos ha sorprendido hace unos días, y es el juez Carzoglio. Cuando lo escuchó hablar a Carzoglio, ¿qué reflexión hizo con respecto a lo que sucedió con Moyano? Con los jueces, yo tengo yo fui juez de Cámara 25 años seguidos, ¿no es cierto?, en la provincia de Río Negro y en Federal acá, o sea que es un espectro muy amplio de tiempo, y siempre el tribunal es colegiado, por lo tanto siempre tuve que interactuar con otros jueces. Yo tengo una visión muy particular de la justicia en general, especialmente la federal, pero de toda la justicia, que es que tiene un núcleo reaccionario muy fuerte y que no hace falta mucho más para acompañar este tipo de procesos. En el caso particular de Carzoglio, que es la pregunta, no lo conozco, yo tengo la sensación de que desconozco de dónde proviene, porque insisto, no lo conozco a él, pero él quedó también atrapado como otros en circunstancias donde hizo algo correcto, en una medida que tomó, y se le vinieron encima como acostumbra hacer esta gente. Lo han hecho fundamentalmente, creo que el ejemplo más fuerte que tenemos y más peligroso en Argentina es con Alejandra Quiscabó. O sea, esas presiones mafiosas que se ejercen, que en el caso de Carzoglio y otros que han sido presionados, la Cámara que confirmó el procesamiento de Chocobar, ¿recuerdan? Sí. Y el presidente salió a decir: no entiendo a esos jueces. Entonces, ese tipo de gente que está siendo presionada tampoco está preparada para reaccionar adecuadamente, porque en la facultad no aprendieron eso, y la corporación judicial tampoco se lo enseñó. La corporación judicial primero va a proteger la familia judicial, y después realmente va a proteger lo que es justo y correcto. Lo digo, por supuesto, dejando afuera a los buenos jueces, que los hay. Me estoy refiriendo a los malos jueces. Y si no, miren la historia, vean desde el 30 en adelante cómo el sector más reaccionario de la justicia acompañó todos los golpes de Estado. Y agrego, la dictadura genocida del 76 no necesitó cambiar el aparato judicial, usó el que tenía, ¿se entiende? Claro, al mismo tiempo también tenemos el caso de Arias, con el tema de la inundación de la ciudad de La Plata, donde también tuvo el jury, 2 jury lo terminaron destituyendo recientemente, pero casualmente inclusive Realpolitik sacó a relucir el listado que utilizaba Matskin, que lo tenía en el mail, accedido por el servicio de inteligencia, en donde decían que las víctimas eran más de las que se habían confirmado. Pero en el caso de Arias vos tenés los juicios y cómo lo pusieron contra el paredón, por así decirlo, con Scioli, pero terminó siendo destituido con Vidal. Entonces, ¿cómo termina sucediendo eso? Y al mismo tiempo, esa sensación de que no hubo justicia, Carlos, porque vos al lugar que vayas, siendo inclusive de La Plata, siempre te dicen que fueron más víctimas de las que hay, y que muchas veces terminó sucediendo que eran personas de muy, muy, muy bajos recursos, que ni siquiera sabían que tenían que acercarse, que denunciar, o que estaba todo tan colapsado
que directamente los metían en la morgue, los prendían fuego, o que inclusive los familiares decían, bueno, poné que se murió de un paro cardiorrespiratorio, no importa, dámelo, pero necesito terminar con este sufrimiento. Mirá, yo no sé si te va a aclarar lo que decís, coincido con todo lo que estás diciendo. Arias, además de ser una gran persona, me consta, es un amigo personal y conozco toda la trayectoria. Él es un juez contencioso administrativo. El buen juez contencioso administrativo siempre va a estar peleado con el poder político. Sí. Si es decente, va a estar peleado. Eso explicaría por qué en distintos gobiernos él siempre estuvo arrinconado, ¿correcto? Pero me dijiste algo antes. Lo echaron estos, no aquellos, ¿se entiende? Claro. Sí. Este régimen es el que lo echó. Porque una cosa es que un juez contencioso administrativo, por el fuero mismo, que tiene que investigar cosas que irritan al poder, tenga enfrentamientos como él tuvo. Y otra muy distinto es que se debe a procesos brutales, como el que lo termina destituyendo, donde se violan todos los principios constitucionales, porque es la regla actual. Es decir, el lawfare famoso es la regla actual. Por eso te puse en duda que nosotros podamos hablar de una democracia con mayúsculas en este momento, que no es así. Una democracia que te juzga un juez como Arias y te lo expulsa del sistema, es brutal, es algo que no se puede tolerar, pero además hay que tenerlo en cuenta a futuro. Es decir, esto demuestra que no hay que hacer reformas en algunos temas, hay que hacer directamente cambios radicales, estructurales. La justicia no se puede mejorar, hay que cambiarla. Y yo hasta hace pocos días pensaba que había que democratizarla y lo dije durante años. No, hay que cambiar la justicia. Carlos, vos sabés que en este caso yo coincidía o sea, antes, hace unos meses atrás, 2 meses como mucho, coincidía con vos con respecto a lo que decías de Arias. Lo que sucedió fue que inclusive a mí particularmente me ha dicho que si nosotros seguíamos publicando más notas respecto a eso, nos mandaba cartas documento, que estábamos mintiendo, y nosotros lo único que hacíamos era mostrar, obviamente, informes del servicio de inteligencia donde nos fueron accedidos y donde inclusive muchos de los inundados y de los familiares de las víctimas nos agradecían porque hizo eso que se abra de vuelta la causa y tome un poco de fuerza, porque en definitiva los dos que están procesados en este momento, que pueden ir en cana, son 2 perejiles. Es el encargado de Defensa Civil de provincia y de la ciudad de La Plata. Entonces, es cualquier cosa lo que está sucediendo y fue una catástrofe. No, pero esa cualquier cosa que vos estás diciendo tiene que ver con un sistema judicial de vetusto. No, te repito, se han acompañado desde hace 100 años casi. En 1930, primer golpe de Estado, 88 años que han acompañado los peores momentos del país, y en los mejores momentos se fueron acomodando para no quedar desubicados. Pero la esencia y la estructura es conservadora y reaccionaria. Entonces, eso de acusar perejiles es una constante. Es una constante. No podemos sorprendernos de eso. Lo que tenemos que analizar, insisto, en el caso de Arias, no tengo duda de que, porque además lo conocí, lo viví, la época, si bien yo estaba en federal, insisto, es un amigo, él siempre va a estar, la gente como él va a estar enemistada con el poder de turno, porque es un cargo muy especial el juez contencioso administrativo. Por ahí la gente no sabe bien, pero es un cargo muy conflictivo. Si sos decente, vas a estar siempre peleado con el poder, porque el poder no va a satisfacer lo que las leyes dicen en el tema contencioso administrativo. Ahora, de ahí al juicio brutal que le hicieron para expulsarlo, hay una distancia muy grande, porque no fue, te repito, no fue expulsado en un gobierno anterior ni en el anterior, sino en el actual, con lo cual nos cambia completamente el escenario. Claro. Yo acerca, bueno, estamos hablando un poco y yo creo que se ha puesto en la lupa ciertos personajes de la justicia, pero quien está, digamos, siendo protagonista por estos últimos días es Julio Contegrán. Se lo ha escrachado inclusive junto a Luis Majul hace unos días en Capital Federal. Digo, vio los scratches, está a favor, está en contra. ¿Cómo ve el ejercicio de Contegrán, que últimamente está muy cuestionado? Bueno, lo que pasa es que es imposible ver, salvo excepciones, un funcionario fuera del contexto político en el que se desenvuelve. Es decir, Gil Carbó
la presionaron y amenazaron hasta que lograron que se fuera del cargo, y jamás iban a poner en su lugar una persona que actuara o pensara de la misma manera. No, sí. Y con Terán pasa exactamente igual. O sea, Falgo no era santo de mi devoción. Lo que pasa es que es lo mismo que hablemos de Carzogli, por ejemplo, de diputado al principio. No lo conozco, pero hubo gente que me habló mal de él. Entonces yo pensaba, no lo conozco, así que estoy hablando por lo que me dicen, suponiendo que no fuera un buen juez, ¿qué tiene que ver eso con que cuando toma una medida correcta se lo ataque por la medida correcta que está tomando? Creo que lo grave es eso, y eso es lo que necesitamos corregir. Ahora, por favor, no esperemos que un régimen autoritario como el actual, que se lleva puesta gente todos los días, que tiene presos políticos que tendrían que avergonzarlo, pero esta gente no tiene vergüenza, por eso sigue deteniendo gente como lo está haciendo, y reprimiendo como lo está haciendo. Entonces no esperemos de ellos que nombren funcionarios decentes, porque sería realmente un contrasentido. Lo lamento, no lo conozco a Contegrán, pero lo que sí me consta es que está participando de un régimen terrible que vive de la mentira, con los medios de comunicación hegemónicos, que sabemos cuál es el rol que tienen en todo esto. Entonces, todo junto es lo que facilita la manipulación. Hay mucho para trabajar, pero también hay mucha gente que está en condiciones. Recordemos que Macri fue votado con la mitad del electorado y la otra mitad no. Por lo tanto, son millones, y más los desilusionados que usted mencionaba. Por lo tanto, recordemos también que Argentina es un país en la región donde, entre comillas, se logró que la dictadura genocida durara menos que en los otros países de la región, ¿se entiende? Sí. Y esa es la resistencia, Una pregunta, los jueces antes decían que hablaban por sus sentencias, y ahora es como que hay una lista de jueces que hablan más o que están más politizados. Por ahí siempre lo estuvieron, pero ahora, como usted, como hablaba de Arias, me han venido acá, han hablado inclusive estando en funciones. Un poco también habló de la familia judicial, y por otro lado tuvimos a Moreno acá, que dijo que quiere la misma justicia esta que investiga a Cristina, después investigando a Macri. Entonces, ¿cómo se entiende todo esto? ¿Tenemos que correr jueces? ¿Tenemos que dejarlos y que pasen todos por esta misma ideología? No, bueno, si coincidimos que el Poder Judicial es fundamentalmente conservador y reaccionario, y además no necesitamos que la mayoría sean reaccionarios para hacer lo que están haciendo. Imagínense Bonadío solito lo que está haciendo con un par de jueces de Cámara que le convaliden y un par de jueces de la Corte, ¿correcto? O sea que tampoco hace falta que sean miles de jueces. Lo cierto es que si coincidimos en eso, y dejo planteado un libro que se llama, usted también doctor, con signo de interrogación, que compiló Juan Pablo Gosláski, y que tiene un capítulo específico. El subtítulo es La complicidad de la justicia federal con la dictadura, y tiene un capítulo de María José Sarabairros Oliveira, la hija de Alicia Oliveira, que se llama La familia judicial, y que es imperdible, porque permite entender de dónde viene la familia judicial, y cómo. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el Procurador General de la Nación que convalidó el primer golpe de Estado en 1930? No. Horacio Rodríguez Larreta. Es un dato histórico. ¿Cómo? Pero ¿qué viene? Los genes, ¿no puede cambiar a lo largo de la familia? ¿No puede salir un Larreta virado para la izquierda? ¿O ya están condenados? No. El ADN los mata, el ADN. No, sería horrible. Lo que estoy diciendo es que el sistema judicial, a lo largo de las décadas y décadas, se va encargando de que se vayan formando y nombrando las mismas personas pertenecientes al mismo sector social. Claro. En el capítulo que hablo incluso mencionan los clubes, en los cuales clubes porteros, léanlo porque es interesantísimo. Ahora, esto solo se resuelve modificando estructuralmente la justicia. Insisto, los buenos jueces o quedarán o se volverán a designar. Lo que no podemos es mantener un sistema judicial que convalida las iniquidades cotidianas. O sea, aquellos jueces que en dictadura rechazaban habeas corpus, hoy tenemos los jueces que encarcelan opositores políticos. Entonces, la ideología es la misma. Lo que necesitamos es modificar el sistema, no solo de elección. Tenemos que ver también qué hacemos con los que hoy están haciendo esto.
Carlos, si nos ponemos a analizar un poco el sistema mediáticamente, llamémoslo publicitario o no, blindaje o no, pero ponemos a Vidal, ponemos a Macri y ponemos a Rodríguez Larreta. Sí. Rodríguez Larreta es el que pone más plata en los medios de comunicación, que por eso nadie habla de él o se habla más del resto, porque convengamos que si nos ponemos entre los tres, el que tiene el currículum más complicado es él. Sí, pero en realidad las tres personas que mencionas están unidas muy fuertemente. Rodríguez Larreta y Macri, hay un video muy interesante que están los dos abrazados por dos pastores evangélicos antes de las elecciones, y si usted lo ve, le da piel de gallina, porque lo mismo con Vidal y su vínculo con los pastores evangélicos, porque es a través, en este caso, de las iglesias evangélicas, como ha sucedido en Brasil, que se está también montando todo este aparato mediático. Por lo tanto, yo no creo que Horacio Rodríguez Larreta ponga más plata que las otras dos personas, que Macri o Vidal. Yo creo que los medios hegemónicos, en primer lugar, no necesitan que le pongan plata. Se la ponen porque están muy contentos, porque están para ganar plata. Claro. Pero la realidad que desde la dictadura, cuando Clarín y La Nación se apropian bajo tortura, secuestro, desaparición y muerte de papel prensa, es a partir de ese momento que nosotros tenemos ya marcado cómo van a seguir los medios hegemónicos de ahí para adelante. Por lo tanto, con o sin Rodríguez Larreta o con sin su plata, lo van a seguir igual, porque es su propio interés y por supuesto su propia ideología. Que son cosas que hay que tener en cuenta, porque el rol de los medios hegemónicos en esto es decisivo. No es lo mismo, y esto también tiene que ver con Goebbels. Uno de los principios de Goebbels era que una mentira que se repite reiteradamente termina siendo una verdad. Tal cual. Al mismo tiempo, yo me imagino a Mañeto, por el estilo, sentado en su sillón diciendo, bueno, hoy voy a decir esto, y termina hasta, él debe pensar inclusive que él es el presidente, porque llega a decir una cosa 2 veces y lo tiene el presidente llamándolo diciendo, por favor, ¿qué necesitas? ¿Qué querés? Y se juntan, ¿viste? Me parece hasta tormentoso, una idea que lamentablemente debe ser cierta. Bueno, pero eso es así. Un presidente que hace pocos días dice seriamente, y lo cree, que no hubo nadie en la historia argentina que se preocupara más por el trabajo que él, y que está obsesionado con el crecimiento del trabajo, en un país que todos los días se pierde puesto de trabajo y hay gente que se suicida por no tener trabajo. Nos tiene que llamar la atención. Sí. Yo estaba leyendo el otro día un artículo de Jorge Alemán, sí, que comienza diciendo, el discurso de Macri es el discurso del psicópata. Ustedes piensen, por favor, y recuerden que el presidente Macri ha dicho públicamente que en el colegio donde estudiaba había mucho bullying, y que a él le hicieron bullying y le vino bien porque le ayudó a formar su personalidad. Yo cito esto porque me parece que son aquellas cosas que hay que tener en cuenta cuando tenemos que analizar por qué estamos como estamos también, porque por algo llega a ser presidente y por algo sigue siendo presidente. Pero en un país serio, quien habla de esa manera no puede seguir siendo presidente, pero le faltan condiciones elementales. Sí. Ahora, sí, perdón. Sí, no, hablando que a mí tampoco me gusta, o sea, está bueno lo que está diciendo, y recuerdo cuando dice, bueno, yo si me pongo loco, después lo sufren ustedes o algo por el estilo. Le puede hacer mucho daño a todos ustedes. Digo, me parece que también hay... O la relación con el padre también, de ese amor y odio y dar la relación. Sí. Nosotros los viernes tenemos una columna que la hace el diputado provincial Guillermo Escudero, que también es psicólogo, y analizamos un poco estos comportamientos, no a las personas, pero sí a los comportamientos. Y nos hemos hecho bastante picnics con las frases desafortunadas del presidente, porque decimos, no son, o sea, son advertencias, y al mismo tiempo cuando dijo esto de les puedo hacer mucho daño, dijo que el juego que juega con su hija es el rompecabezas, que a él le gusta jugar a eso. Entonces me dice, no es casualidad que en la misma frase inclusive haya dicho eso. ¿Y sabes que le gusta jugar también? Está en un video, y le gusta jugar a la carrera de besos con sus dos hijas,
y esto se lo cuenta a dos mellizas en la campaña, ¿viste los timbreos que van a visitar gente casualmente? Sí. A dos mellizas, se llama Carrera de Besos. Entra a la casa de las mellizas de 10 años y le dice que lindas que son, me da ganas de jugar a la carrera de besos. Y ahí explica que es una carrera donde las hijas, la gran y la pequeña, corren para competir quién le da más besos. Se lo dice a dos chicas que no conoce de 10 años de edad, ¿entiendes? No son solo los dichos, sino también los actos. Porque hay otro video, y te robo 5 segundos, que se llama Me vendo rosas para comprarme una bici. Y búsquenlo porque le va a venir bien. Visita a una nena que vende rosas en un país que combate el trabajo infantil y le ofrece comprárselas, luego las sienta, son rosas que vende para comprarse esa bici, y las sienta de sus piernas el presidente en ese momento en campaña, y la nena se quiere correr porque está incómoda, como cualquier criatura en las piernas de un adulto, y él la lleva contra su cuerpo apretándola, y autoridades le dice, 3 veces le dice, ya te vas a aflojar. Así que no son solo palabras, son actos también. Creo que eso también hace a la personalidad de quien nos está gobernando. Carlos, con respecto a lo que decías, los medios, los allegados a Néstor decían que cuando llegó al sillón de Rivadavia, la carpeta que estaba ahí arriba era por la fusión del cable, como diciendo, no, ¿quién pone eso ahí? ¿Quién le da primera prioridad? Pero yo recuerdo que de la época de Perón para acá, se decía que siempre los mejores gobiernos fueron con la prensa en contra. Que cuando cuando fueron por el segundo mandato, tercer mandato, y quisieron tener los medios a favor, les fue mal. Entonces, ¿los medios son buenos o los medios hay que dejarlos que vayan para donde quieren y uno tiene que demostrarlo con hechos, obras, otra cosa, que no estar peleando por una tapa? Mirá, Pero no te escucho. A ver. Porque que haya mala señal, estoy atravesando el Parque Pereira Iraola. Bueno, la última entonces. Sí. ¿Medios a favor o medios en contra? Claro, de los medios lo que yo quería decir es lo siguiente. Esta gestión claramente tiene los medios a favor porque van en sintonía con los intereses económicos de ambos, es decir, del gobierno y de los medios. Yo creo que es imposible actuar adecuadamente respecto a los medios de comunicación. No empezamos reconociendo lo que yo mencioné antes y que yo lo viví en los juicios, porque lo estoy diciendo porque estaba presidí los juicios en el cual salía a la luz la forma en que se apropian de papel prensa. Por lo tanto, si esos delitos no son investigados, si no se pone justicia sobre eso, porque han sido realmente esquilmados los entonces propietarios de papel prensa, que no vamos a poder comprender el verdadero rol que tiene al día de hoy un medio de comunicación masivo. La fusión que se hizo en su momento, y que incluso hemos pedido el juicio político por esa fusión, hemos pedido la intervención de la Corte, que lo rechazó nuestra presentación, la fusión de Cablevisión con Telecom. Claro. Una última cortita, tuviste el caso de Checolás, se le pegó mucho al gobernador en ese momento, a Solá, como que debió haberlo protegido más a López. Vos del lado de la justicia, vos viste que eso era así, no tenía nada que ver, pasó porque, bueno, tuvo que pasar, o cómo lo planteás? No, era absolutamente posible que el gobierno de la provincia de Buenos Aires o cualquiera pudiera hacer algo al respecto, porque hay que ponerse en el lugar exacto donde sucedieron las cosas. López estaba declarando como testigo de un juicio inédito, porque era el primer juicio, en plena democracia, y nada hacía pensar que podíamos estar frente a una desaparición forzada de personas. Esto fue así, no fue ni siquiera solicitado de parte de la familia de él que se tomara alguna precaución, y era lógico, de ningún testigo, y era lógico porque se suponía que estábamos trabajando en democracia. Ahora, hay una enorme diferencia, y quiero dejarlo planteado, entre un Estado como el de esa época, que apoyaba la realización de los juicios por delito de lesa humanidad, y un Estado actual que lo que está apoyando es la no investigación de cómo desapareció y luego fue muerto Santiago Maldonado o Rafael Nahuel por la espalda. Son dos estados distintos. El Estado de ese momento estaba sentado como querellante, los recuerdo. Y en mi experiencia personal, créanme, lo hablo hoy, estos días, con el hijo de López,
era un momento en el cual era impensable que desapareciera una persona, y sin embargo desapareció. Pero es algo que no había forma. Por eso los adultos que vivieron las dictaduras eran más contemplativos con otros gobiernos, pero no tanto con esto. Por ejemplo, el caso de Bonafini. No entendí bien. Por eso los adultos que vivieron la dictadura, sí, que sufrieron la dictadura, en el caso de Eve, eran más contemplativos con otros gobiernos, pero con este no hay no lo pueden ni ver. No, bueno, pero nosotros desde Alfonsín incluido hasta el día de, no sé, el 10 de diciembre de 2015, no hemos tenido un régimen como el actual. Claro. Y te digo algo personal, yo fui 25 años designado las dos veces, por dos gobiernos, uno del radical de Río Negro y otro nacional de la Rúa, y en esos 25 años luego con la gestión de Néstor y Cristina, o sea que abarca tres espectros políticos. Jamás tuve una presión hasta que subió este gobierno. Esto es una experiencia personal. Y no es casual, es porque este gobierno tiene un signo político absolutamente repulsivo, que es la peor derecha que hay en la región. La tenemos nosotros, la tiene ahora desgraciadamente Brasil. Esto es la verdad. Ahora, estoy hablando de mi experiencia personal, y cuando Eve de Bonafini tiene una postura tan estricta, está fundado porque los otros gobiernos permitieron estos juicios y los estimularon, y estos gobiernos son los que estimulan las prisiones domiciliarias y que quien mata por la espalda que impune. Esto es lo diferente. Sin embargo, sin ánimo de ofender ni mucho menos, pero sinceramente es lo que pienso, el primer desaparecido en democracia fue López, más allá de que nos duela, y terminó sucediendo en el gobierno de Cristina, que a mí me llamó mucho la atención siempre que no se haya pronunciado, más allá de que después el hijo fue candidato de Unidad Ciudadana y demás, pero lo que termina pasando es eso. Lo hablábamos inclusive con el hermano de Maldonado acá en este programa. Por suerte no terminó siendo un desaparecido, o sea, dentro de toda la desgracia. Claro, pero acá se impone una aclaración que tiene que ver con lo que yo dije antes. López desaparece con el gobierno que sea, pero no lo desaparece el Estado. Claro. Por eso dije que el Estado estaba como querellante, claro, en el juicio donde desaparece López. Claro. Entonces, una cosa es el Estado terrorista de los 70, otra el Estado fascista del 2018 actual, o semifascista o neofascista, como lo quiera llamar, o fascistas con camisa celeste, y otra muy distinta es de los gobiernos de Alfonsín en adelante, que tienen, por eso insistí en que ni yo fui designado por dos gobiernos distintos, y en tres gobiernos de signos distintos jamás sufrí una presión, pero es porque es completamente distinto. Entonces, López desapareció por los resabios del genocidio de los 70, y Santiago Maldonado desaparece y luego aparece muerto por la actividad de un Estado completamente distinto al genocida de los 70, pero también completamente distinto a los gobiernos posteriores, a Alfonsín incluido, hasta Cristina incluida. Pero ¿por qué Cristina no se pronunció al respecto? ¿Por qué eso es lo que llama la atención? No, yo lo desconozco, te digo sinceramente. Yo no sé, porque la fecha en que desaparece López, estaba de gobernador, estaba Solá, y Solá lo sufrió mucho esto, ¿eh? Sí, lo sigue sufriendo. Por eso, yo cuando te pregunté si se durmió la justicia o el gobernador, pensaron que no podía pasar, pero eso no sé si no es haberle aflojado. Yo te digo de Solá, te doy un dato, por ejemplo, no muy conocido. Cuando yo tenía que empezar el juicio de Checolás, era todo muy nuevo, era el primer juicio en esa época, y no tenía ni siquiera dónde preparar ese juicio. Estoy hablando de un lugar material. Mi despacho estaba en la terraza del edificio federal de 850 de La Plata, para que tengan una idea. Me habían robado el despacho, la Cámara Federal, y yo no tenía despacho, así que no había dónde prepararlo físicamente el juicio. ¿Y saben qué hizo Solá? Lo fui a ver a quien no conocía, que me sirvió un café y me preguntó qué necesitaba. Y le dije que necesitaba un espacio. Y la provincia de Buenos Aires alquiló la casa donde estuvimos trabajando durante muchos años para poder preparar esos juicios.
Bien, con respecto a Maldonado, cortito, última. ¿vos ya creés que terminó la investigación por lo que estás diciendo, que fue el Estado o la Gendarmería y que no van a seguir investigando? Porque yo tengo entendido que la causa sigue, no sé si avanza rápido o lento, esos son tiempos de la justicia, pero para vos, ¿esto el gobierno lo está terminando ahí? No me consta a mí, pero no conozco la causa. Lo que a mí me consta, porque son datos objetivos, es que cuando se inicia la persecución era el Estado argentino a través de las fuerzas de seguridad federales, ¿correcto? De esto no lo puede dudar nadie. Ahora, lo próximo fue que, no sé, 80 días después aparece un cuerpo en un lugar que ya se había rastreado y que no estaba, y luego está. Ahora, ¿cuántos años van a tardar en investigar esto? Porque en realidad de eso depende que las cosas se esclarezcan o no. Sabemos lo que sucede con el tiempo y también sabemos cuál es el interés de este gobierno en que se llame de una manera o de otra. No es lo mismo que el mismo se haya suicidado, que es lo que en realidad pasó, que todos estos años donde se insinuó y se llegó a afirmar con muchísima malicia que lo habían matado. O sea, esta es la manipulación de la opinión pública que logran los medios hegemónicos y que realmente hace mucho daño, porque desandar eso es dificilísimo, y cuando se traduce en una mala investigación no tenés cómo volverla atrás. Y al mismo tiempo se ve reflejado en las elecciones. Exactamente. Bueno, y ahí eso resume todo. Carlos, te agradezco muchísimo la comunicación. Podríamos pasar horas charlando porque me dejaste picando lo de Nisman, pero lo voy a dejar para la próxima. Dale. Así que cuando puedas darte una vuelta, sería un placer recibirte aquí en el piso de Realpolitik. Dale, con todo gusto, un abrazo. Muchas gracias, un placer. Ahí estaba Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal de la Nación. Completísimo.